Aleluya, hermanos, muy buenos días con cada uno de ustedes. Grato poder saludarlo por medio de este medio de comunicación y damos gracias al Señor por esta semana que nos ha dado de trabajo, de aprendizaje, obviamente de repente de dificultades que nos han enseñado muchas cosas. Y por la lluvia que ha caído obviamente en Chile, ¿verdad? Que es de beneficio obviamente tanto para poder almacenar agua, para poder regar las plantas y poder purificar el aire. Damos gracias al Señor por eso. Oremos para comenzar nuestra reunión y poder cantar unos coros. Gracias, Señor, por este día maravilloso que tú nos has dado, Señor. Al abrir los ojos, vemos, Señor, un día más de misericordia, Señor, y vemos la grandeza, Señor, de tu poder. Sigue cuidando, Señor, a cada uno de nosotros y bendice esta reunión y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos este hermoso coro. Aleluya, cantemos juntos. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. En voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como
Aleluya. Dios pueda bendecir estas hermosas canciones, ¿verdad? Donde glorificamos el nombre de nuestro Creador. Damos gracias al Señor por esta semana, por lo que Él ha hecho, ¿verdad? En cada uno de ustedes, Dios ha hecho algo diferente uno del otro. Damos gracias a Dios por las personas también que han seguido colaborando con sus ofrendas, con sus diezmos y también con el esfuerzo territorial que tenemos, este esfuerzo de abnegación que es para las misiones. Ustedes han visto cómo en Haití obviamente ha habido este temblor y a través de estas esfuerzos de abnegación nosotros podemos ayudar a lugares así. Gracias mis hermanos por los que han colaborado. Todavía hay oportunidad durante esta semana para poder entregar nuestros esfuerzos de abnegación. Vayamos, ¿qué dice en esta oportunidad? La lectura de la palabra de Dios y después vamos a cantar otro coro. Hebreos capítulo 10, versículos del 21 al 24. Él es nuestro gran sacerdote, encargado del santuario que está en el cielo. Por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. Antes de pasar a la palabra de Dios que va a ser expuesta en esta mañana, cantemos este hermoso coro, el cual dice: tenemos que obedecer. Amén. Oremos para después escuchar la palabra de Dios. Gracias, Señor, por estos momentos de alabanza, de adoración, de agradecimiento a ti, Señor. En esta oportunidad, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, Señor, así como me habló a mí, me ha corregido, Señor, en algunas cosas.
también a mis hermanos, Señor, a través de tu palabra, que ellos puedan entender lo que tú quieres para tu pueblo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Continuando, mis hermanos, con la palabra de Dios y seguimos viendo nuestra serie, la cual es las evidencias de un cristiano. Y en esta oportunidad vamos a ver, un cristiano tiene que ser fiel a sus principios, fiel a los principios bíblicos, obviamente, que hemos aprendido durante el tiempo que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas que por años nos han dado y sobre todo al leer la palabra de Dios, nosotros tenemos que estar firmes en los principios bíblicos establecidos por Dios. ¿Y qué es un principio bíblico? Se podría decir. Son verdades infalibles, o sea, no fallan las verdades que están estipuladas en la Biblia. Son prácticas que se encuentran en la palabra de Dios y pueden ser aplicadas en nuestra vida cotidiana como cristianos. Por eso tiene que ser una evidencia tanto en lo personal como en lo laboral. Dios, nuestro creador, nos supera en sabiduría. Por eso dejó muchos principios para cada uno de nosotros, para toda la humanidad. Además, nos quiere y se preocupa por nosotros, porque es nuestro creador. Las leyes y principios de Dios nos enseñan el mejor modo de vivir y nos indican cómo obtener en el futuro bendiciones eternas, no pasajeras, y no bendiciones que van a estar siempre en nuestro lado, estar siempre al lado del Señor, ya no estar separado por una eternidad con el Señor, sino estar siempre unido con el Señor. En vista de que Él fue quien nos creó, lo lógico es que aceptemos con gusto su guía, sus principios, sus reglas, sus normas. Porque es muy importante este tema sobre firmeza en los principios bíblicos, porque hoy en día vemos en las noticias y vemos cómo en muchos países sus leyes están cambiando. Más se preocupan en cambiar las leyes que en poder hacer lo correcto. En muchos países se están preocupando como la unión entre dos personas del mismo sexo, el aborto, se está hablando de la pedofilia y muchas maldades que hoy en día la gente quiere llamar a lo malo bueno y todo quieren que se haga normal, que sea prácticamente como una práctica en el mundo entero. Y eso va a traer a la larga consecuencias. Y ya está trayendo consecuencias porque el mundo no está siguiendo los principios de Dios. Los principios de Dios que Él ha dejado son para nuestro bienestar. Los mandamientos que Dios nos ha dado no son gravosos. Miremos que dice en Juan, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 dice así: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil, no son difíciles de llevar. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. O sea, todos los principios bíblicos que Dios ha enseñado no nos van a hacer daño. Al contrario, nos van a dar bendición. La pregunta en esta oportunidad es, cuando a ti, por ejemplo, te toquen o quieran hacerte dudar de acuerdo a tus principios, ¿cómo vas a responder? Hoy en día las leyes están cambiando y de repente van a haber leyes que van a ir en contra de nuestros principios bíblicos. Y de repente tú, ¿cómo vas a responder? ¿Vas a responder de acuerdo a ellos solo por cuidar tu bienestar y el de tu familia? ¿O vas a responder de acuerdo a lo que Dios ha estipulado? Porque nosotros tenemos que tener en claro, como dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, no cambiarán, son infalibles. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde fueron confrontados estos principios bíblicos y vamos a ver cómo respondieron algunos de ellos. Y de repente te puede ayudar en tu vida diaria también a cómo responder de acuerdo a tus principios bíblicos. Déjeme decirle que hay muchos principios bíblicos en la Biblia. No vamos a detallar uno por uno porque si no nos demoraríamos prácticamente
mucho o tendríamos que dedicarle algunos más otros domingos para seguir con esto. Pero yo lo he resumido en dos. Así como Jesús dijo que la ley se resumía obviamente en dos mandamientos, que amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Prácticamente estos dos principios se desprenden todo. Obediencia a Dios y amor al prójimo. Siempre vas a querer hacer lo mejor a tu prójimo porque obviamente amas a Dios. Pero veamos entonces algunos ejemplos y vayamos a Daniel capítulo 3. Les invito a buscar en sus Biblias en el Antiguo Testamento en el libro de Daniel. El capítulo 3, seguro conocen la historia del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Obviamente ahí el rey estaba estipulado, su reinado era la ciudad donde él estaba. Y en otros lugares estaban obviamente sus encargados. Por eso dice aquí, luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales, para que asistieran, todos ellos tenían que venir, a la dedicación de la estatua que había levantado. Obviamente el rey levantó esta estatua para que vean el poder que él tenía, ¿verdad? Siempre una persona como él, orgullosa, quiere que todos estén siempre pendientes de él. Versículo 3. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la citarra, la lira, el arpa, la zampaña y otros instrumentos, instrumentos musicales, inclínense su rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Y ustedes saben que los judíos, el pueblo escogido de Dios, que Él escogió para que sea obviamente de ejemplo para nosotros, ellos no adoraban a otros dioses. Ellos solo adoraban a su creador, a nuestro Dios, el único que es el dueño de toda la tierra. Pero aquí vemos, por ejemplo, dice, de todas las razas, o sea, habían gente que habían venido de otros países y tenían que arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: que viva el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro, al oír la trompeta, la flauta. Versículo 11. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Y en ese tiempo el horno, ustedes tienen seguro un horno en su casa. Es pequeño, pero en ese tiempo los hornos eran el tamaño de una casa, eran muy grandes. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia. Tenían un cargo dentro de la provincia de Babilonia. Obviamente estaban trabajando junto al rey. Su majestad, ellos se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor les preguntó: ¿por qué aquí vemos cómo Nabucodonosor los llama? No los manda de frente al horno de fuego, porque en ese tiempo el rey era una orden, el que no obedecía de frente, obviamente les mandaban al horno. Pero como estos hombres eran diferentes, obviamente Nabucodonosor también les tenía estima. Por eso les dice aquí algo importante, el versículo 15.
les daré una oportunidad. Miren cómo el mismo rey les da una oportunidad a ellos. ¿Por qué les habrá dado una oportunidad? Obviamente, por todo su ejemplo, como trabajadores, como personas. Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Dice. Del poder, obviamente, de Nabucodonosor. Él pensó que él tenía todo el poder. Aquí él está diciéndoles, si se niegan, serán arrojados. Obviamente él no podía, había dado una ley. Si él, por ejemplo, por ellos tres, que eran uno de sus trabajadores, doblegaba su ley, obviamente el pueblo hubiera visto, este rey no tiene poder. Miren cómo tres personas no le obedecen. Entonces por eso el rey no doblega su mandato, su ley. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego fue confrontado aquí sus principios. Sus principios era que solo adoraban a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Le hablan con respeto inclusive a Nabucodonosor. No están ofendiéndolo, no están yendo altaneramente diciéndole, oh, mira esto, yo, aquí Dios no. Inclusive para poder nosotros defender de repente en algunas veces el evangelio o principios estipulados en la Biblia, hagámoslo con mansedumbre, no descontrolándonos. Aquí vemos un claro ejemplo cómo ellos van con respeto, le dicen, no podemos, obviamente, inclinarnos ante tu estatua. Pero aunque miren, aquí viene la enseñanza importante, cuando fue confrontada, obviamente, sus principios bíblicos, como va a ser confrontado algunas veces tu principio, dice, nuestro Dios nos puede salvar, pero aunque no lo hiciera, o sea, si es que Dios no nos libra de ese momento en el horno de fuego, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Si Dios los salva o no los salva, ellos no iban a servir a sus estatuas o a las estatuas que él había hecho en ese momento. Aquí vemos cómo se confrontó obviamente su principio de estas tres personas. ¿Cómo respondieron ellos? Respondieron de una manera adecuada, tranquila, esperando siempre en Dios, pero confiados en que si Dios los salvaba, iban a ver el poder de Dios. Y si no los salvaba, ellos igual iban a ver el poder de Dios, obviamente, a través de lo que estaban haciendo. Porque como una vez dijeron, la vida puede acabar aquí. Para algunos la vida acaba cuando morimos. Para nosotros los cristianos no acaba cuando morimos. Para nosotros que creemos en el Creador, viene obviamente una vida. Tenemos una vida eterna cerca de Dios. Si nosotros seguimos leyendo, entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro le desfiguró a causa de la ira, o sea, estaba muy enojado. Mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran y encima los ataron para que les envíen al horno. Así que los ataron y los arrojaron, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro de los tres hombres, obviamente. Pero aquí vemos y sabemos la historia, qué pasó más adelante. Vemos cómo Dios mandó y salvó a Sadrach, Mesach y Abednego. Y miren qué pasó. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien
cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. Vemos cómo Dios salvó. Encima, obviamente, pusieron cosas a favor de estos tres hombres que no dudaron en sus principios. Tuvieron firmes que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. ¿Te puede pasar a ti de diferente manera? Sí. Te van a preguntar en estos tiempos como cristianos, ¿qué opinas del aborto? ¿Qué opinas de la unión entre dos personas? ¿Qué opinas de la pedofilia? Podemos normalizarlo. ¿Qué tiene de malo, dicen hoy en la gente, que un hombre mayor se enamore de un niñito? Como lo que estamos viendo hoy en día en el país de Afganistán, de cómo ellos tienen costumbres muy malas. Pero nosotros tenemos que ver entonces cómo reaccionamos en esa oportunidad. Dios te puede salvar en esa oportunidad. Puedes parar inclusive en ese momento y llegar a la cárcel por solo pensar y estar firme en lo que Dios te ha dejado. Déjeme decirles que Dios te puede salvar de la cárcel, te puede salvar de la muerte. Pero también si Dios no quiere salvarte de la muerte, es por algo. Y tenemos otro claro ejemplo en donde a esta persona, por decir la verdad, los principios bíblicos, no, Dios no lo salvó obviamente aquí en esta tierra, pero hoy está gozando en el cielo. Veamos en Hechos, Hechos capítulo 7, seguro han escuchado la historia de Esteban. Y no voy a leer todo el capítulo, pero aquí vemos en su casa, ustedes puedan leer cómo este hombre comienza a detallar ante el concilio. En ese momento todos los fariseos y todas estas personas, ya Jesús aquí ya había muerto, ya había ascendido. Y entonces dio la siguiente respuesta Esteban a los padres, a los fariseos en ese tiempo. Comienza a dar un resumen de todo el Antiguo Testamento. Y nosotros podemos ver cómo Esteban comienza a confrontar algo muy importante que ellos estaban haciendo. Ellos estaban idolatrando al templo. Ellos pensaron que solamente Dios podía ser encontrado en el templo. Había un negocio dentro, así como Jesús antes se había enojado, cómo habían convertido la casa de Dios en un lugar donde vendían y todo lo demás. Esteban confrontó esa idolatría y ellos se enojaron mucho. Ciertamente dice aquí en este capítulo, si ustedes lo leen, no lo voy a leer todo. Ellos aquí, por ejemplo, dice el versículo 39. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés. Lo rechazaron, dice, y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón, haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. Y se dan cuenta aquí, mis hermanos, está yendo en contra de un principio bíblico que solo amar a Dios. Y aquí vemos cómo Esteban está yendo en contra de la idolatría. ¿Y qué ganó por eso? Ustedes lo pueden ver. Si nosotros avanzamos casi al último, dice el versículo 50 del 49. El cielo es mi trono cuando le dijo sobre el templo, y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Podrán acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, le dice. Ustedes son paganos de corazón y sordos de verdad. Se resistirán para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también, les estaba diciendo Esteban a los fariseos, les estaba confrontando.
Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de los ángeles. Los líderes se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó su mirada al cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y le dijo, miren, veo los cielos abiertos al Hijo del Hombre. Recuerden que los fariseos no creían en Jesucristo como el Hijo de Dios. Y dice, veo al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y la pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. La muerte de Esteban en ese momento, donde Dios no lo libró, si nos damos cuenta, dice, fue ahí donde el comienzo, donde Saulo pudo ver cómo un hombre que creía en Jesucristo había dado la vida por ese principio, por esa verdad que Dios le había dado a él. Aquí podemos ver cómo después comienza todo, cómo Pablo ya se comienza a llevar esa percepción y más adelante él tiene un cambio total y cómo él también trabaja. ¿Y cómo podemos ver eso? Lo vamos a ver en Hechos capítulo 16, donde vemos cómo Pablo también por ayudar al prójimo es confrontado sus principios bíblicos. El capítulo 16 de Hechos del 16 al 40 nos dice así. Cierto día cuando íbamos al lugar de oración, aquí Pablo ya había sido obviamente transformado, convertido, había nacido de nuevo y tenía el Espíritu Santo dentro de sí. Nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una divina que ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Ella misma reconocían que el Espíritu Santo obraba en ellos. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Pablo aquí hay algo importante que hace. Cuando uno ama a su prójimo, como a sí mismo, le predica el evangelio. Y cuando uno le predica el evangelio a una persona, lo hace ¿por qué? Porque quiere el bienestar para ella. Cuando tú le predicas el evangelio a alguien, tú quieres lo mejor para ella. Quieres que disfrute lo que tú estás disfrutando. Pero a pesar de que obviamente él hizo y siguió este principio, pasó algo con él. Pasó esto. Toda la ciudad, dice el versículo 20, estaba alborotada a causa de estos judíos. Le gritaron a los funcionarios de la ciudad, enséñanos costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Lo golpearon severamente y después lo metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara que no escapara. Aquí todavía Dios no había intervenido, pero pasó algo, los maltrataron, ¿verdad? A veces por seguir principios de bienestar para otras personas, a nosotros nos van a apedrear de repente. A veces por querer ayudar a otras personas, vamos a ganar enemigos. Vamos a ganar, obviamente, malos entendidos. Y vamos a ganar muchas cosas más. Por eso, mis hermanos, en esta oportunidad y más adelante, como vemos en este mismo capítulo, de repente hubo un gran terremoto. Dios intervino y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Dentro de ellos estaba Pablo. ¿Qué te quiero decir en esta oportunidad? Y comencé obviamente diciéndote con una pregunta. ¿Qué tan firme tú estás en tus principios bíblicos de amar al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma y amar a tu prójimo como a ti mismo? Y cuando tú le predicas el evangelio a tu prójimo es porque lo amas, es porque quieres el bienestar para ellos. Pero tarde o temprano
lamentablemente te puede traer bienestar como dificultades. Dios te puede librar, como a veces no te va a librar, como a veces va a demorar en librarte, porque va a permitir ciertas cosas que de repente nosotros no nos damos cuenta. La muerte de Esteban, el primer mártir, causó un crecimiento muy grande del cristianismo. De ahí vemos cómo todos los cristianos dieron la vida por Jesucristo. Jesucristo fue el mayor ejemplo, que siendo inocente dio la vida por cada uno de nosotros. Y eso es un principio bíblico, como les dije, de estos dos principios, de amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y amar a tu prójimo, se desprenden muchos principios. Los principios de la familia, los principios obviamente de la amistad, la integridad, el no hablar mal de tu prójimo, los principios de siempre ver la manera de cómo resolver un problema, no llegar de repente a veces hasta matar a una persona. Hay muchos principios que se desprenden de estos, pero sobre todo, mis hermanos, no dudemos de lo que la palabra de Dios nos enseña como principios. Va a llegar un momento donde tú vas a ser probado por estos principios. No sé cómo vas a responder, pero tienes que estar fortalecido cuando a ti te quieran hacer dudar con todas estas leyes que van a cambiar. Inclusive a los pastores de repente les van a obligar, pero nosotros tenemos que estar firmes. ¿Podemos llegar a parar en la cárcel? ¿Quién sabe? Solo nuestro Creador, pero tenemos que estar firmes porque la palabra de Dios no cambia y no es infalible. Oremos en esta oportunidad y así nosotros podamos pedir al Señor siempre sabiduría, podemos pedir al Señor siempre la fortaleza de poder defender con mansedumbre los principios que Él nos ha dejado. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido clara. Nos has mostrado, Señor, otra evidencia de un cristiano verdadero, la cual es estar firmes, fieles a tus principios bíblicos, Señor, porque esos no cambian, Señor, y son de bienestar, Señor, para tu creación. Pero, Señor, cuando llegue ese momento, Señor, donde nuestra ética, nuestra moral, esos principios bíblicos de cuál se desprende el amor al prójimo y el amor, Señor, al Creador, sean confrontados, tú nos des esa fortaleza de poder defenderlos con mansedumbre firme, Señor, a no dudar, Señor. Y, Señor, si una vez lo hemos hecho, perdónanos por eso. Pero, Señor, ayúdanos a tener esa fortaleza a través de tu Espíritu Santo cada día. Perdona, Señor, mis pecados. Tú me conoces más que nadie, Señor, y conoces a cada uno de mis hermanos. Si alguna vez hemos dudado, Señor, perdónanos por eso. Danos fortaleza y ayúdanos, Señor, a mostrar esas evidencias de un cristiano verdadero, el cual es estar firme, Señor, en tu palabra, firme, Señor, en lo que tú has dicho, porque tú no cambias. Y si tú nos permites, Señor, otra semana más, Señor, donde podamos estar trabajando bien con la familia, siempre a seguir tus principios, Señor. Y cuídanos durante este día que queda, al estar como familia, Señor, reunidos de repente, o no de repente, Señor, estando algunas personas solas, tú fortaleces su vida, Señor. Gracias, Padre Santo. Sigue cuidando a mis hermanos y guiándolos. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y sigamos orando por la escuela dominical, sigamos orando por cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.